Esta es una experiencia aterradora que tuve con mi hermano. La noche en que esto sucedió, mi hermano y yo decidimos ir a ver una película al cine. El único problema era que la película no se proyectaba en nuestra ciudad, y tendríamos que conducir bastante lejos. Realmente no nos importó ya que éramos jóvenes. Creo que yo tenía 16 años y mi hermano 19. Así que cuando tienes esa edad, sientes que tienes todo el tiempo del mundo. Era un viaje de poco más de 1 hora, y la única función era de noche. Llegamos a tiempo, vimos nuestra película y luego cenamos en un lugar de comida rápida. Nos pusimos en marcha alrededor de las 11 de la noche y comenzamos nuestro regreso a casa. Había sido una gran noche. Mi hermano estaba conduciendo y yo estaba en el asiento del pasajero. Estábamos usando el sistema de navegación por satélite, ya que estábamos conduciendo por caminos desconocidos. Aunque era un viaje algo largo y tarde en la noche, teníamos mucho de qué hablar. Estábamos hablando sobre la película y la comida por alguna razón. Solo para dar contexto, estábamos regresando a nuestra ciudad natal en Kagawa desde Tokushima. Esto es en Shikoku. El sistema de navegación nos dirigió en una dirección diferente a la que habíamos tomado. Parecía estar llevándonos lejos de las autopistas. Sentí que esto era para evitar algún accidente en la carretera o algún tipo de obra nocturna. No era lo mejor ya que estábamos en la Ruta Nacional 11, que corre junto al mar. Estaba increíblemente bien iluminada, y las carreteras eran anchas. Ahora estábamos atravesando pasos de montaña estrechos y sinuosos. Terminamos perdiéndonos un poco ya que mi hermano y yo no conocíamos esos caminos y no podíamos averiguar a dónde ir. Quiero decir, el sistema de navegación no estaba exactamente ayudándonos, pero como éramos jóvenes, sentíamos que el sistema de navegación sabía mejor, así que decidimos seguir sus indicaciones. Y eso resultó ser una muy mala decisión. Nos dirigimos más hacia la oscuridad de la montaña y nos alejamos de las luces brillantes de la autopista. Intentábamos tranquilizarnos mutuamente diciendo que probablemente nos estaban enviando a un atajo y que todo estaría bien. Confiábamos en las indicaciones del sistema de navegación. Las últimas luces de la calle desaparecieron. No había nada más que oscuridad delante y alrededor de nosotros. Me preocupé, así que le dije a mi hermano, «Esto es un poco extraño, ¿eh?» «El sistema de navegación dice que está bien», respondió mi hermano. No podía ocultar su expresión de preocupación. La veía en su rostro. Espesos matorrales de árboles se alzaban a ambos lados de la carretera, mientras nuestro coche subía más alto en las montañas. Como ahora estábamos en carreteras irregulares, el coche hacía ruidos extraños que empezaron a ponerme nervioso. Sonaba como si el motor estuviera teniendo dificultades. Tragué mi orgullo y le dije a mi hermano, «Oye, hermano, tengo que ser honesto, ahora estoy asustado. ¿Por qué no damos la vuelta y volvemos a la autopista?» Mi hermano no respondió. Solo estaba fijado en la carretera. Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. Le hice la misma pregunta de nuevo y no dijo una palabra. Lo vi apretar el volante con fuerza. «Oye, hermano, vamos, ahora me estás asustando», dije. Justo cuando estaba a punto de pedirle que diera la vuelta por tercera vez, él respiró hondo y finalmente habló. «No mires atrás, algo extraño está pasando». Sentí que mi columna se enfriaba. Ni siquiera entendía realmente lo que quería decir. ¿Por qué estaba siendo tan vago? Instintivamente quería mirar atrás, pero hice lo que me pidió. Me senté en silencio, incapaz de reunir el valor para decir otra palabra por un rato. Pensé que mi hermano podría estar bromeando conmigo. Nos gustaba hacernos bromas, pero ninguno de los dos había llegado tan lejos. Esto parecía demasiado serio. Lo miré para ver si tenía una ligera sonrisa en su rostro, pero parecía estar completamente concentrado, y sin embargo increíblemente preocupado. Cuando vi esa expresión de determinación en su rostro, supe que había algo detrás de nosotros. Noté que también estábamos acelerando. Luego mi hermano pisó a fondo el acelerador. Me sentí empujado hacia atrás en el asiento del pasajero. Fue aterrador. En cualquier momento otro vehículo que viniera en la dirección opuesta podría aparecer detrás de una de las curvas en la carretera de montaña. Estábamos yendo demasiado rápido. Lo que fuera que estaba detrás de nosotros había obligado a mi hermano a conducir de manera increíblemente imprudente. Desobedecí las órdenes de mi hermano, y miré en el espejo lateral para intentar ver qué había detrás de nosotros, pero no pude ver nada. ¿Se había vuelto loco mi hermano? Estaba en silencio,
Quería suplicarle que disminuyera la velocidad, pero no quería desviar su atención de la conducción. A pesar de estar en estos caminos oscuros e intrincados, él conducía aún más rápido. Estaba seguro de que íbamos a chocar con algo en cualquier momento, así que me preparé para el impacto. Me tensé, y de repente estábamos girando. Derrapamos a la izquierda bruscamente y en ese momento cerré los ojos y me preparé para el impacto. Pasaron 1 o 2 segundos, y lentamente abrí los ojos y miré a mi hermano. Su rostro había perdido todo color y sus nudillos estaban blancos. Era como si estuviera aferrándose al volante por su vida. No pude hacer ningún sonido, solo recé para que llegáramos a alguna calle con luces y alejarnos de lo que sea que había asustado a mi hermano para conducir así. Cerré los ojos de nuevo. Pensar en esa noche ahora, tratando de recordar cómo me sentía, realmente me hace sentir por mi hermano. Quiero decir, si yo me sentía así de asustado, apuesto a que él se sentía aún más, ya que él era el que estaba conduciendo. Después de unos momentos, mi hermano dijo: «Está bien ahora, ya no nos está siguiendo. Creo que estamos bien ahora». Abrí los ojos y vi luces de la calle a lo lejos. Era como si mis oraciones hubieran sido respondidas. Giramos hacia la ruta nacional y vi el mar. Sabía que cuando lo vi, estaríamos bien. No puedo decirte cuán aliviado me sentí en ese momento. Una vez que el alivio se asentó, surgió un nuevo sentimiento: la curiosidad. Necesitaba saber qué había causado que mi hermano condujera como si nuestras vidas dependieran de ello. Necesitaba saber qué nos había estado siguiendo. Hermano, ¿qué había detrás de nosotros? Algo realmente te asustó, ¿verdad? Srenia, le pregunté. Mi hermano respiró hondo de nuevo y dijo algo como esto. Prácticamente tan pronto como tomamos el desvío hacia los caminos de montaña, sentí que nos estaban siguiendo. Lo supe porque en un momento el sensor trasero se activó. Al principio no vi nada detrás debido a la oscuridad, y fue entonces cuando me di cuenta de que nos estaba siguiendo un coche sin las luces encendidas. Pensé que quien conducía debía conocer bien estos caminos de montaña, si estaba lo suficientemente confiado para conducir sin luces. Al principio se alegró de ver que otros coches estaban usando estos caminos, porque pensó que el sistema de navegación podría estar en lo correcto. Dijo que se sintió incómodo de que el coche tuviera las luces apagadas. Quería detenerse para dejarlo pasar, ya que se estaba acercando cada vez más rápido detrás de nosotros. Sin embargo, los caminos eran demasiado estrechos para permitirle detenerse y dejar que el coche pasara. En ese momento, miró en el espejo retrovisor para tratar de ver mejor al conductor. Dijo que la vista del conductor le quitó el aliento. El conductor tenía la luz interior de su coche encendida y mi hermano pudo ver su rostro. Estaba sonriendo. Dijo que no era una sonrisa feliz, sino una mueca desagradable con el ceño fruncido. Ese fue el momento en que mi hermano dijo que supo que teníamos que alejarnos de ese coche y su conductor. Ese fue el momento en que empezó a conducir más rápido. Ahora entendía por qué cuando miré en el espejo lateral no pude ver nada. Cuando mi hermano hizo ese giro brusco a la izquierda, el coche detrás aparentemente siguió recto. No estábamos seguros si el conductor intentó dar la vuelta para seguirnos, pero no creemos que lo hiciera porque mi hermano no lo vio de nuevo esa noche. Logramos llegar a casa sanos y salvos sin más incidentes. Esa experiencia realmente afectó a mi hermano. Se volvió mucho más ansioso y nervioso después de eso. Sin embargo, buscó ayuda, y afortunadamente no creo que lo haya marcado de manera permanente. Mi hermano y yo estamos bien estos días, sin lesiones. Esa fue una noche muy aterradora. Me torturo de vez en cuando pienso en cuáles podrían haber sido las intenciones de ese conductor sonriente. Siento que estaba tratando de llevarnos a algún lugar, ya que parecía conocer bien las montañas para conducir en la oscuridad. No tenía miedo de mostrarnos su rostro y eso es bastante inquietante. Me hace sentir que algo más que un robo podría haber estado en sus planes. Tu suposición es tan buena como la mía. Me encanta salir a conducir de noche. Hay algo en la carretera abierta y vacía y el aire nocturno que realmente me atrae. No necesito tener un destino en mente, solo necesito gasolina en el tanque. Una noche, no hace mucho, estaba en uno de mis paseos. Acababa de salir de la autopista y decidí conducir hasta un punto alto que conocía en las montañas. Pensé que la vista desde allí sería bastante perfecta.
Planeaba fumar un cigarrillo, escuchar algo de música y luego regresar a casa. Vivo en el campo, por cierto, y no es raro que use las carreteras de montaña a menudo. Estaba conduciendo por algunas de esas carreteras sinuosas y estrechas que van hacia las montañas, el tipo de carreteras rodeadas solo por espesos bosques. Pasé sobre algo, no sé qué era, pero poco después de pasarlo, mi coche empezó a hacer ruidos. Era como un sonido de siseo. Me di cuenta de lo que había pasado. Debía haber pasado sobre un clavo o algo, porque parecía que tenía una llanta pinchada. Había una especie de área de descanso más adelante, así que decidí detenerme y echar un vistazo. Estaba realmente molesto. Amo mi coche y gasto la mayor parte de mi dinero en mantenerlo. Acababa de cambiar mis llantas y ahora una tenía un pinchazo. El área no era muy grande. Supongo que se usaba principalmente como área de descanso, tal vez para camioneros en largos viajes nocturnos. Había un baño y una máquina expendedora. Dado que era muy tarde en un domingo, no había nadie por ahí. Tenía el lugar para mí solo. Estacioné mi coche y miré mis llantas traseras. Pude ver el problema. Había un pinchazo. Estaba muy molesto. Encendí un cigarrillo y me quedé allí probablemente suspirando y con aspecto de estar abatido. Después de fumar decidí que ya que estaba allí, podía usar las instalaciones, así que me dirigí al baño. Cuando salí miré alrededor. No había más que montañas por todas partes. Estaba realmente tranquilo, y seré honesto. Era un poco espeluznante estar allí solo en la oscuridad de la noche. Mi teléfono móvil empezó a sonar, y eso me hizo saltar del susto. Metí la mano en mi bolsillo y lo saqué, y me di cuenta de que no estaba sonando. Me había equivocado. Otro teléfono estaba sonando y tenía el mismo tono de llamada genérico que el mío. Parecía que el teléfono venía del otro lado del pequeño edificio del baño. Ahora estaba asustado, no sabía si estaba solo. Merodeé por mi coche esperando ver a alguien salir de detrás del edificio, pero no apareció nadie. Pensándolo bien, si había alguien allí, debía haber llegado a pie porque no había otros coches en el aparcamiento aparte del mío. Decidí ir a revisar detrás del baño. Me preguntaba si alguien estaba herido o algo. Tal vez alguien perdió su teléfono. Pensé que podría averiguarlo. Miré alrededor de la esquina del muro de ladrillos lo más sigilosamente que pude, y no podía creer lo que veía. Tirados en el suelo había innumerables teléfonos móviles rotos, uno de ellos estaba sonando. Pensé en la cadena de eventos que me habían llevado a ese aparcamiento, y corrí de regreso a mi coche tan rápido como pude. No me importó dañar mi coche, solo salí de allí lo más rápido posible. Volví a bajar por los caminos de montaña, y me dirigí de nuevo hacia la seguridad de las luces. Elegí irme por algunas razones, y si no son obvias te las desglosaré. Primero, creo que la llanta pinchada fue deliberada. Creo que pasé sobre algo que probablemente fue colocado en la carretera de manera estratégica para que tuviera que detenerme en el área de descanso para revisar mi coche. Creo que el área de descanso es donde sucede algo terrible. Pienso que los teléfonos fueron rotos y tirados allí, pero quienquiera que estuviera haciendo lo que estuviera haciendo con los teléfonos no logró romper al menos uno de ellos. Por eso había uno sonando. Me pregunté si era uno de los amigos o familiares de las víctimas llamando para ver dónde estaban. Digo víctimas porque creo que algo siniestro está ocurriendo. Me pregunto si era uno de los amigos o familiares de las víctimas llamando para ver dónde estaban. Lo que me hace decir eso es porque recuerdo claramente que muchos de los teléfonos parecían femeninos. Tenían pequeñas pegatinas o gemas. Podía decir por algunas de las fundas que probablemente pertenecían a mujeres. Ahora que lo pienso, tal vez alguien estaba llamando para hacerme recoger el teléfono y cuando estuviera distraído me emboscarían. No estoy seguro, pero estoy muy contento de haber salido de allí sin averiguarlo. Reporté esto a la policía local y dijeron que investigarían, pero no volví a tener noticias de ellos. Realmente me pregunto qué podría haber pasado si hubiera contestado el teléfono. No me gusta pensar en lo que les sucedió a los dueños de todos esos teléfonos. En realidad, he rezado 1 o 2 veces para que solo hayan sufrido un robo. Esta historia ocurrió a principios de la primavera de 2010. Mi esposa y yo nos dirigíamos a la cabaña de mis padres en el norte de New Hampshire para el fin de semana. Ambos tuvimos que trabajar más tarde de lo usual, así que sabíamos que no llegaríamos hasta alrededor de la 1 de la madrugada aproximadamente.
Esto no era realmente un problema, ya que vivíamos en Massachusetts y el viaje solía durar solo unas 4 horas, dependiendo del tráfico. La cabaña en sí está en un lago pequeño y muy aislado, al final de un camino privado de tierra sin salida. Su aislamiento es en gran parte del atractivo. No hay teléfono y, para tener recepción de celular, tienes que conducir unos cuantos kilómetros hasta la ciudad. Solo hay otra casa en nuestro lado del lago, que nunca está ocupada, y solo 6 cabañas en total en todo el lago. Así que es prácticamente lo más aislado que puedes encontrar en la Nueva Inglaterra moderna. De hecho, para llegar a nuestro camino privado, tienes que conducir 1 kilómetro por otro camino de tierra, cruzar un puente que atraviesa un punto estrecho del lago, y luego tomar una bifurcación en el camino con señales que indican claramente sin salida y camino privado. Y aún así, es otro 1/4 de kilómetro hasta la cabaña. Básicamente, este no es el tipo de lugar que encontrarías por casualidad. Llegamos al pueblo poco después de la 1 de la madrugada, y pasamos por la estación de servicio cercana con la esperanza de comprar algunos aperitivos para el resto de la noche. Sin embargo, para mi sorpresa, la estación de servicio estaba cerrada, pero habíamos comprado cerveza antes de salir, así que podíamos esperar hasta la mañana para conseguir suministros y aún así pasar una buena noche. Después de dar una vuelta, mientras salíamos de la estación de servicio, noté que las luces de una camioneta se encendían en la parte trasera de la estación. No le di mucha importancia, no tenía razones para hacerlo. Honestamente, solo estaba emocionado de llegar a la cabaña y comenzar el fin de semana. Desde la estación de servicio son unos 10 minutos hasta la cabaña, y todas las carreteras son sin iluminación y bastante rurales. Después de 1 minuto o así, noté los faros en mi espejo, y asumí que era la misma camioneta que había visto en la estación de servicio. No se lo mencioné a mi esposa porque realmente no pensaba que nos estuvieran siguiendo y no quería asustarla. Pero cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía que la camioneta estuviera estacionada en la parte trasera de la estación de servicio con las luces apagadas. Después de ver que la camioneta tomaba el segundo giro detrás de nosotros, comencé a preocuparme. Eran casi la 1:30 de la madrugada. ¿Por qué estaba esta camioneta en la carretera y, más importante aún, por qué había tomado los mismos 3, ahora 4 giros que yo? Esto continuó durante unos 5 minutos, y cuando me acerqué al primer camino de tierra que nos llevaría a la cabaña, pensé en pasar de largo y hacer algunos giros al azar para ver si realmente nos estaban siguiendo. Sin embargo, una parte de mí todavía pensaba que estaba siendo estúpido y paranoico, además de que no quería alertar a mi esposa de que pensaba que nos estaban siguiendo. Así que decidí girar, pero no usé mi señal de giro. Aproximadamente 10 segundos después, vi que la camioneta giraba detrás de nosotros. Mis alarmas empezaron a sonar como locas. No puedo enfatizar lo improbable que sería que alguien además de nosotros estuviera dirigiéndose por este camino en particular, especialmente a esta hora de la noche. Como mencioné antes, solo hay 6 cabañas en el lago. Hay 2 oportunidades para girar hacia las otras cabañas antes de la bifurcación hacia nuestro camino privado, y con total consternación, vi cómo la camioneta pasaba el primer desvío. ¿Es tu vecino?, Srenia preguntó mi esposa. Aparentemente ella también había estado prestando mucha atención a la camioneta. No, no lo creo. No sé quién es, respondí, lo cual era cierto. Podía ver que la camioneta era oscura y mi vecino conducía una camioneta roja más vieja. ¿Crees que nos están siguiendo?, Srenia preguntó mi esposa. No lo sé, probablemente no, tal vez estén perdidos. Podía notar que estaba nerviosa por el tono de su voz, pero intenté mantener la calma y actuar como si nada estuviera mal a pesar de que estaba completamente en alerta. El segundo desvío vino y se fue. La camioneta todavía estaba detrás de nosotros. El puente para cruzar al otro lado del lago estaba cerca, y después estaba la bifurcación que conducía a nuestra cabaña. Una vez que cruzas el puente, la única oportunidad de dar la vuelta es en la cabaña misma. Los 2 caminos que se bifurcan no solo son sin salida, sino que también son de un solo carril, por lo que tienes que conducir hasta el final y dar la vuelta en nuestro camino de entrada o en el de mi vecino. Cuando llegamos al puente mi corazón se hundió. Era primavera, así que toda la nieve derretida había elevado los niveles de agua mucho más de lo que pensaba. Juzgando por lo alto que estaba el agua en el puente, sabía que nuestro camino estaría inundado. No solo unos cuantos centímetros,
sino a veces después de 188 grandes tormentas. Esto sucedería y tendríamos que estacionar en la bifurcación y luego caminar por el agua hasta la cabaña, y a veces volver al coche con la canoa. Supongo que es un buen momento para mencionar que estaba conduciendo un Golf GTI del 2000. Cuando llegué a la bifurcación, mis peores temores se hicieron realidad. En mis 25 años viniendo a esta cabaña, nunca había visto el camino inundado así. Literalmente parecía que el camino terminaba y comenzaba el lago. Parecía más una rampa para botes que un camino. El despeje de mi coche era de aproximadamente 12 a 15 centímetros. De hecho, había roto el cárter de aceite de este coche el año anterior al golpear una roca en este mismo camino. Con los faros de la camioneta acercándose detrás de nosotros, me vi obligado a tomar una decisión. Podía detener el coche y esperar a que la camioneta, que nos había estado siguiendo en el bosque en medio de la noche, se acercara a nosotros, o podría arriesgarme a conducir mi coche, completamente no equipado para situaciones todoterreno, por un camino de tierra muy inundado en medio de la noche. Puse el coche en segunda marcha y conduje hacia el agua, esperando que no fuera tan profunda como parecía. El agua estaba aún más alta de lo que parecía. Al principio llegó justo por debajo de los faros y luego, cuando el camino descendió, subió por encima de los faros, lo que redujo el 90% de mi visibilidad. Miré por la ventana del lado del pasajero y parecía que el lago llegaba hasta el borde del coche. Estaba completamente oscuro, flotando a través del medio de un lago negro es la única forma en que puedo describirlo. ¿Es seguro hacer esto?, Swingo dijo mi esposa, obviamente asustada. No, por supuesto que no. Era increíblemente estúpido hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué demonios estaba pensando? No teníamos señal de celular para pedir ayuda si nos quedábamos atascados o para pedir ayuda si la camioneta decidía seguirnos. Probablemente no, pero no puedo detenerme ahora, dije y aceleré más el coche. Miré en mi espejo retrovisor y vi la camioneta simplemente parada en la entrada de nuestro camino al borde del agua. Me sentí absolutamente enfermo. No solo había girado hacia nuestro camino, sino que también tendría una mucho más fácil navegación por el camino inundado que mi pequeño Golf. Además, incluso si lograba llegar, si nos seguían, no tendríamos a dónde ir. Era un callejón sin salida. No recuerdo una vez en la memoria reciente en que me haya sentido tan indefenso. No soy un tipo grande, así que si había más de una persona en esa camioneta y querían causar problemas, podían hacerlo y tendrían el lugar perfecto para hacerlo. Empecé a pensar en cosas que tenía en el coche que podría usar como armas si fuera necesario, pero sabía que no tenía nada a lo que pudiera acceder rápidamente. Olas de arrepentimiento y miedo me invadieron. Era realmente difícil evaluar dónde estaba el camino, pero habiendo conducido por este camino cientos de veces y juzgando por los árboles a ambos lados de mí, sabía que el camino comenzaría a subir pronto y, con suerte, el agua no sería tan profunda. Tenía razón. Después de lo que se sintió como una eternidad, sentí que el coche comenzaba a subir y salir del agua, descubriendo los faros poco a poco. El coche subió cada vez más hasta que salió del agua y estaba en tierra firme. Mi corazón casi estalló de alegría. Revisé mi espejo de nuevo para ver la camioneta todavía parada al comienzo del camino. Aceleré y giré rápidamente en la próxima curva. En este punto conocía bien el camino y sabía que no estaría inundado de nuevo, pero me preocupaba que después de ver que mi coche había atravesado el agua, la camioneta nos siguiera. Cuando llegamos a la cabaña, apagué el coche y esperé a que los faros de la camioneta aparecieran en la curva. Nunca lo hicieron. Después de entrar, hablamos sobre lo extraño que había sido todo el encuentro, pero todavía intenté mantener la calma. Sí, deben haber estado perdidos y decidieron dar la vuelta después de ver el estado del camino, dije. Hice bromas sobre lo estúpido que fui al conducir por el agua, pero debajo de todo, todavía estaba completamente asustado y en alerta máxima. Quienquiera que estuviera en la camioneta sabía dónde estábamos y sabía que no sería fácil para nosotros irnos. Todo lo que tendrían que hacer era estacionarse al final del camino y esperarnos. Pasé el resto de la noche escuchando motores de coches y esperando ver luces bajando por ese camino. Después de algunas cervezas y una película, eventualmente nos quedamos dormidos, pero ni siquiera fue un sueño reparador. Me quedé despierto en la cama escuchando y esperando sonidos, con un hacha junto a la puerta y mi cuchillo en la mesita de noche. Fue horrible.
A la mañana siguiente volví a conducir por el camino inundado, lo cual seguía siendo muy arriesgado, y estacioné en la bifurcación. La camioneta no estaba a la vista y nadie nos molestó por el resto del fin de semana. Todo salió bien, pero sigue siendo el encuentro más espeluznante que he tenido o que podría haber tenido. Soy un hombre mayor ahora, pero esto sucedió cuando era más joven. Solo quería compartirlo por si le ayuda a alguien. Una noche conduje hasta un lugar turístico remoto y estacioné en su aparcamiento. Estaba solo y un poco desocupado, no tenía mucho que hacer esa noche. Creo que eran alrededor de las 8 de la noche cuando comencé a sentirme un poco somnoliento, y terminé quedándome dormido. No sé cuánto tiempo dormí, pero eventualmente me desperté al sonido de unos golpecitos en la ventana. Me desperté con el cuello rígido y giré la cabeza en la dirección de donde venían los golpecitos. Había una mujer parada junto a la puerta del conductor, golpeando desesperadamente la ventana. Parecía bastante joven y estaba sola. Estaba realmente confundido ya que estaba atontado por haberme despertado justo entonces. Estaba hablando, así que abrí un poco la ventana y con una voz frenética me rogó que la ayudara y que abriera la puerta. Dijo que la había estado persiguiendo un hombre. Estaba seguro de que era real a pesar de haberme despertado justo entonces. En un momento, pensé por un breve instante que podría haber visto un fantasma, pero ese pensamiento desapareció al instante. Era real y estaba sucediendo. Me apresuré a desbloquear y abrir la puerta para ayudarla, pero entonces por alguna razón dudé. Algo simplemente no me cuadraba. Algo se sentía un poco extraño. Por ejemplo, su cabello, maquillaje y ropa estaban en perfecto orden. No había un pelo fuera de lugar en su cabeza. Su maquillaje no estaba corrido, y si te estuvieran persiguiendo esperarías sudar, ¿verdad? Algo no cuadraba. Era buena aparentando estar frenética y asustada hasta cierto punto, pero de alguna manera parecía forzado para mí. Era como si supiera lo que iba a decir antes de llegar. Miré a mi alrededor desde dentro del coche y no vi a nadie más en las cercanías. Tampoco había otros coches en el aparcamiento. Me sentí asustado en ese momento. Una parte de mí realmente quería ayudar porque si fuera yo en su lugar o cualquiera de mis familiares, me gustaría contar con la amabilidad de un extraño, pero simplemente no me creía su historia. Decidí encender el motor por si acaso. Pensé que podría usar la ayuda de los faros para ver si había algo de verdad en sus afirmaciones. No vi nada delante de mi coche, pero cuando fui a ajustar mi espejo retrovisor algo llamó mi atención. Vi varias figuras, parecían hombres. Estaban agachados detrás de mi coche como corredores en un bloque de salida. Cuando vi la rápida mirada de la mujer hacia ellos una vez que se dio cuenta de que los había visto, pisé el acelerador y salí de ese parque. Fue bastante difícil conducir al principio porque había ajustado mi asiento para dormir antes. Cuando estuve lo suficientemente lejos del aparcamiento, revisé la hora y vi que eran poco después de las 2 de la mañana. Recuerdo pensar que esos hombres probablemente estaban tratando de esconderse en mi punto ciego. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Si hubiera desbloqueado la puerta, creo que al menos me habrían robado. Tal vez podría haber pasado algo peor. No lo sé. Esa noche me enseñó a estacionar en lugares bien iluminados y cercanos a cámaras de vigilancia. Actualmente, tiendo a estacionar en el centro de los aparcamientos. Desde ese día, no volví a dormir en mi coche en áreas sospechosas como ese aparcamiento. Si duermo en mi coche quiero que sea en algún lugar donde haya muchas luces, baños, máquinas expendedoras y cámaras. En cualquier caso, el gran punto positivo que saco de esa noche es que esa mujer no necesitaba mi ayuda ya que no fue secuestrada ni perseguida. La odio por ser tan engañosa, pero me alegra que no estuviera en peligro, supongo. Así que por favor tengan cuidado ahí fuera, gente. Hola a todos, mi nombre es Mariela, y esta es la historia más aterradora que he vivido. Ocurrió hace unos años, pero el recuerdo aún me persigue, especialmente cada vez que conduzco sola de noche. Todo empezó en una fría noche de invierno, cuando decidí visitar a una amiga que vivía en las afueras de la Ciudad de México. Habíamos planeado una reunión para ponernos al día, y yo estaba emocionada por verla después de tanto tiempo. Salí de mi casa alrededor de las 7 de la tarde, y aunque era tarde, no me preocupaba demasiado. Conducir por la ciudad no era algo que me diera miedo,
y tenía confianza en que llegaría sin problemas. Tomé el periférico y luego la carretera que llevaba hacia el sur de la ciudad. Las primeras etapas del viaje fueron tranquilas, con el tráfico típico de la Ciudad de México, pero nada que no pudiera manejar. Conforme me alejaba del bullicio de la ciudad, las calles se volvían más solitarias y oscuras. Había menos coches y la iluminación pública era escasa. Aproximadamente a las 8:30 de la tarde, cuando estaba a unos 30 minutos de la casa de mi amiga, noté algo extraño. En mi espejo retrovisor, vi un coche que parecía seguirme. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que probablemente era otro conductor que iba en la misma dirección. Sin embargo, después de varios minutos, el coche seguía detrás de mí, manteniendo una distancia constante. Empecé a sentir una ligera incomodidad, una sensación de que algo no estaba bien. Decidí cambiar de carril para ver si el coche seguía el mismo movimiento. Para mi sorpresa y creciente preocupación lo hizo. Traté de convencerme de que era una coincidencia. Quizás era solo otro conductor que, como yo, estaba tomando la misma ruta. Pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sentí un nudo en el estómago. Traté de mantener la calma y seguir conduciendo, esperando que el coche tomara un desvío en algún momento. La situación empeoró cuando llegué a un tramo de la carretera que estaba completamente oscuro, sin ninguna luz en los alrededores. El coche seguía detrás de mí, y ahora podía ver que las luces del coche estaban más cerca. Sentí una oleada de pánico. Aceleré un poco, esperando perder al coche, pero este también aceleró. Decidí tomar un desvío inesperado hacia una calle lateral, con la esperanza de que el coche siguiera recto. Giré bruscamente a la derecha, mi corazón latiendo con fuerza. Para mi horror, el coche giró detrás de mí. Ahora estaba segura de que me estaban siguiendo. Empecé a pensar en todas las historias de terror que había escuchado sobre personas que eran acosadas en la carretera, y mi mente se llenó de imágenes de lo peor que podría pasar. Intenté recordar todos los consejos de seguridad que había leído. No detenerse, no salir del coche, buscar un lugar seguro con más personas. Pero en esa calle desierta y oscura, parecía que no había ningún lugar seguro. Decidí que tenía que volver a la carretera principal, donde al menos habría más coches y quizás alguna estación de servicio abierta. Giré de nuevo, tratando de mantener la calma y no cometer errores en mi conducción. Mi mano temblaba mientras sostenía el volante, y podía sentir el sudor frío en mi frente. El coche seguía detrás de mí, implacable. No tenía ni idea de quién estaba al volante, ni cuáles eran sus intenciones, pero cada segundo que pasaba aumentaba mi terror. Finalmente, vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Era mi oportunidad. Decidí que me detendría allí y pediría ayuda. Giré hacia la estación de servicio y estacioné cerca de las bombas de gasolina, donde había algo de luz y una pequeña tienda abierta. Para mi alivio, el coche no entró a la gasolinera. En lugar de eso, pasó de largo, pero no me sentí segura. No hasta que estuviera rodeada de otras personas. Entré rápidamente a la tienda y le expliqué al cajero lo que estaba pasando. Él llamó a la policía de inmediato y me ofreció un lugar para sentarme mientras esperábamos. Estaba temblando y trataba de consolarme sabiendo que pronto llegaría ayuda. La espera se hizo eterna, pero finalmente llegaron 2 patrullas. Les conté todo a los oficiales y ellos me aseguraron que revisarían la zona. Decidí llamar a mi esposo para que viniera a recogerme. Mientras esperaba, los policías hicieron un recorrido por la carretera para ver si podían encontrar al coche sospechoso. No pasó mucho tiempo antes de que mi esposo llegara, visiblemente preocupado. Me abrazó con fuerza, y aunque estaba asustada, me sentí un poco más segura a su lado. Los policías regresaron poco después y nos informaron que habían encontrado el coche detenido en una calle cercana. Al parecer, el conductor había sido arrestado por comportamiento sospechoso. Al registrarlo encontraron varias herramientas y objetos que sugerían que sus intenciones no eran buenas. Me sentí aliviada de saber que ya no estaba en las calles. Esa noche finalmente llegamos a la casa de mis suegros, aunque bastante más tarde de lo planeado. Mi hija, que había estado durmiendo en el coche durante la mayor parte del incidente, estaba a salvo y ajena a lo que había sucedido. Mi esposo y yo, sin embargo, estábamos en estado de shock. Al día siguiente fuimos a la estación de policía para hacer una declaración formal. Nos dijeron que el hombre había sido identificado como un delincuente con antecedentes de robos y ataques.
Gracias a mi llamada pudieron arrestarlo antes de que pudiera hacerle daño a alguien más. Reflexionando sobre esa noche, me doy cuenta de lo afortunada que fui de haber seguido mis instintos y no haberme detenido en un lugar desolado. A partir de ese momento, siempre llevo conmigo un aerosol de pimienta y me aseguro de tener el teléfono cargado y listo para cualquier emergencia. Además, trato de no conducir sola de noche, especialmente en lugares aislados. Esta experiencia me enseñó la importancia de estar siempre alerta y de tomar medidas para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Espero que al compartir mi historia, pueda concientizar a otros sobre los peligros que existen y la importancia de la seguridad personal. Nunca pensé que algo así podría sucederme, pero lo hizo, y es una noche que nunca olvidaré. Agradezco a Dios que mi hija y yo salimos ilesas y que el acosador está ahora tras las rejas, donde no puede hacer daño a nadie más. Esto sucedió bastante recientemente. Estaba conduciendo a casa solo y estaba en medio de la nada. De hecho, era un paso de montaña. Estaba bastante alto. Recuerdo que había sido una noche larga y ya era pasada la medianoche cuando me dirigía a casa. Estaba acelerando, lo admito. Quería llegar a casa lo antes posible. No había casi coches en la carretera, no había nadie alrededor. Estaba bien, al menos eso era lo que pensaba en ese momento. Entonces, sucedió algo inesperado. Al girar una esquina a toda velocidad, vi a una mujer vestida de rojo parada en la carretera. Estuve a punto de chocar con ella, pero de alguna manera logré esquivarla. Mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo cerca que estuve. Debido a la velocidad a la que iba, casi pierdo el control. Fue horrible. Puse el coche en reversa y di la vuelta para colocarme en el carril correcto, y luego miré para ver si la mujer estaba bien. Miré en la dirección en la que la vi y vi que estaba tumbada en el suelo. Sentí que mi corazón se hundía. Si me hubiera visto en un espejo, sé que estaría pálido como una sábana. Así que salí del coche, lo estacioné en el arcén y corrí hacia ella. Miré hacia abajo y vi un maniquí tirado en la carretera. Era del tipo de maniquí que se podría ver en una tienda de ropa antigua. Lo que quiero decir es que parecía anticuado, y definitivamente fuera de lugar. Me sentí increíblemente aliviado de no estar en problemas por asesinato o, al menos, homicidio involuntario. Una vez que el alivio se asentó, la ira llegó tan rápido como conduje esa noche. Estaba muy molesto de que alguien hiciera eso. Quiero decir, colocaron esa cosa intencionalmente justo en la curva. Sabían que causaría angustia a los conductores que se acercaban. Recogí el maniquí y lo tiré al lado de la carretera. Puede que incluso le haya dado una patada por la ira, no lo recuerdo. Volví a mi coche y entonces algo me golpeó. Necesitaba algún tipo de garantía porque no podía irme sin saber qué demonios acababa de pasar y por qué. Seré honesto, comencé a creer que podría ser una persona en lugar de un maniquí. Me seguía preguntando por qué a preguntas que no podía responder, y la pregunta número 1 que no podía responder era: ¿por qué había un maniquí aquí en medio de la nada? Estaba demasiado curioso. Ya me imaginaba explicando esta historia a mis amigos y no teniendo un buen final, no teniendo ninguna respuesta a las mismas preguntas que ellos me harían. Me di la vuelta para echar otro vistazo al maniquí. ¿Por qué estaba vestido de rojo y tirado en la carretera? Me acerqué más. No me avergüenza decir esto, pero es un poco raro. Le bajé la ropa al maniquí y me alegro de haberlo hecho, porque encontré algo que supongo se podría llamar una pista, ya que había algo escrito en su espalda. Había un nombre, una fecha de nacimiento, una profesión y el nombre de una ciudad escritos allí. No quiero decir lo que era porque podría estar refiriéndose a una persona real. Las cosas se ponen un poco pesadas a partir de aquí, así que advertencia si eres fácilmente impresionable. El mensaje escrito en la espalda del maniquí continuaba diciendo que la mujer a la que se referían en el mensaje fue víctima de una violación violenta, y debido al trauma que sufrió a manos de su atacante, decidió quitarse la vida al día siguiente, presumiblemente justo donde yo estaba. Miré hacia la oscuridad más allá de la barandilla. Todo lo que pude ver fue una caída oscura. El mensaje continuaba diciendo que el atacante nunca sería perdonado. Nunca los perdonaré, estaba escrito una y otra vez, hasta que la tinta del bolígrafo se agotó. Me llené de una profunda tristeza,
y un abrumador sentido de horror. No sé si fue una broma o algo así, pero se sentía real. No quería estar allí más. Fue en ese momento cuando noté que había otro coche estacionado, justo fuera de la vista. No sé si ese coche estaba abandonado. Dios no quiera que perteneciera a esa mujer y aún no lo hayan remolcado, o si pertenecía a la persona que colocó el maniquí allí. Creo que la segunda opción. No sé por qué, pero tengo la sensación de que estaba siendo observado. No volví a conducir por ese paso de montaña durante aproximadamente un año. Realmente me asustó. Cuando volví a pasar por allí, no volví a ver ese maniquí. Esto sucedió cuando tenía 18 años y viajaba desde mi casa hasta la universidad. Había empacado todas mis cosas en el maletero y el asiento trasero de mi camioneta. No solo era mi primer viaje largo por carretera, sino que era la primera vez que me alejaba de mi familia por tanto tiempo. La universidad estaba a 965 kilómetros y medio de distancia, lo que había dividido en 2 días de conducción. Calculé que llegaría al hotel alrededor de las 11 de la noche. A las 7 el sol ya se había puesto y la mayoría de los coches ya no estaban en la carretera. De vez en cuando, pasaba algún coche cuyas luces se desvanecían lentamente frente a mí. Viendo todo esto, me sentí más cansado. Alrededor de las 10 decidí que pararía en la próxima gasolinera. 10 minutos después, entré en una gasolinera que estaba muy lejos de cualquier ciudad. Solo había algunas bombas y una pequeña tienda. No había otros coches en la carretera ni luces de casas o edificios cercanos. Fui directamente a una bomba y salí para llenar el tanque. Mientras miraba a mi alrededor, vi a un hombre extraño acercándose. Era mucho más grande que yo, probablemente en sus 50 años, y parecía estar sin hogar. Aunque su pequeña sonrisa me asustaba, no había nadie más para contactar. Le pregunté si necesitaba algo, esperando que no se acercara más. El hombre se detuvo a unos pocos metros de distancia de mi coche, y antes de responder, miró cautelosamente a su alrededor. Me dijo que debía salir y volver a la autopista. No entendí lo que quería decir. Miró hacia la salida por donde yo había llegado, y repitió que volviera a la autopista. Después de unos segundos dije, «Está bien», y el hombre se fue. Aún así estaba confundido. No tenía sentido que quisiera que condujera en sentido contrario para regresar a la autopista. Miré hacia la entrada y no había señales de construcción o algo que impidiera el paso. Solo parecía una rampa vacía. Mientras devolvía la bomba y me sentaba en el coche, miré al hombre que ahora estaba sentado fuera de la tienda. Cuanto más pensaba, más loco me parecía. Tal vez era una trampa. Sin pensarlo más, fui hacia la entrada de la autopista. Me di cuenta de que las luces de la calle estaban apagadas. Reduje la velocidad pensando que podría ser una zona en construcción. Mantuve los ojos en la carretera para evitar accidentes. De repente una camioneta apareció de la nada y se detuvo frente a mi coche. Todas las puertas se abrieron y 4 personas salieron corriendo hacia mí con cuchillos y otros tipos de armas. Ninguno llevaba algo para cubrirse el rostro y me miraban con ojos fríos. Retrocedí rápidamente mientras se acercaban. Vi a más personas saliendo de los lados de la carretera. Algunas incluso intentaron perseguir mi coche. Rápidamente giré el coche y me alejé de allí. Cuando me sentí seguro, llamé al 911, pero nunca recibí respuesta ni actualización. Aún hoy, me pregunto si el hombre en la gasolinera intentaba ayudarme y salvarme de esa trampa. Me considero afortunado porque no sé qué planeaban hacer esas personas. Hace varios meses me encontré en una situación profundamente inquietante. Era una noche típica y me dirigía a casa después de un largo día de trabajo en la bulliciosa ciudad. Mi casa, situada en los suburbios, estaba a una distancia considerable de la ciudad, lo que requería 1 hora de conducción todas las noches después de mi turno de las 10 p.m. El viaje, principalmente por caminos desolados una vez fuera del área urbana, generalmente era tranquilo, aunque consumía mucho tiempo. Esa noche en particular me sentía inusualmente cansado, el tipo de fatiga que no proviene de una causa específica, sino que simplemente se acumula durante el día. Estaba a media hora de casa, conduciendo por una carretera solitaria de un solo carril,
cuando mi atención se despertó de golpe por una obstrucción inesperada en el camino. Bajo el tenue resplandor de las luces de la calle, apenas pude discernir algo que bloqueaba mi camino. Reduje la velocidad con precaución, mientras la niebla momentáneamente oscurecía mi vista. Al acercarme más, la niebla se levantó, revelando un enorme árbol esparcido por toda la carretera. La confusión se apoderó de mí. No había habido tormentas recientes ni vientos fuertes, y la carretera había estado despejada cuando salí por la mañana. Dejando mi coche encendido pero en punto muerto, salí para investigar. El área circundante no mostraba signos de otros árboles caídos ni daños. Al acercarme al árbol, me di cuenta de que se extendía de un borde del bosque al otro, sin dejar espacio para pasar. La rareza de la situación comenzó a irritarme, especialmente cuando consideré que el desvío más cercano estaba a 15 minutos de distancia, lo que añadiría una hora a mi ya largo viaje. Contemplando llamar para pedir ayuda, me quedé junto al árbol, perdido en mis pensamientos. Fue entonces cuando una luz atravesó repentinamente las ramas desde el otro lado. No era un vehículo que se acercaba. El coche debía haber estado allí ya, sus luces encendiéndose solo en ese momento. Mientras trataba de mirar a través del follaje, el sonido de una puerta de coche abriéndose y cerrándose me alcanzó seguido de pasos. «¡Hola!», grité, intentando aliviar la tensión. Un murmullo respondió, pero parecía no tener relación con mi saludo. Supuse que la otra persona estaba igualmente frustrada con el bloqueo en la carretera. Entonces las ramas comenzaron a moverse, susurrando mientras una figura trepaba sobre el árbol. Instintivamente, retrocedí hacia mi coche. La figura, un hombre con barba corta y cabello rapado vestido con una chaqueta gruesa, aterrizó en mi lado de la carretera. Su acercamiento fue silencioso, su rostro inexpresivo. Me apresuré a entrar en mi coche, mi instinto gritando peligro. El hombre aceleró su paso llegando a mi ventana justo cuando cerraba la puerta. Me miró fijamente, golpeando el vidrio sin decir palabra. «¿Qué necesitas?», pregunté con la voz teñida de miedo. Él continuó golpeando, ahora más agresivamente, sus puños martillando contra la ventana. En pánico puse el coche en reversa, un sonido sordo resonando cuando el pestillo de la puerta presumiblemente se desprendió de su agarre. Ese sonido confirmó mis peores temores. Giré el coche y me alejé a toda velocidad, demasiado concentrado para mirar siquiera por el retrovisor. Una vez que llegué al desvío, me detuve para reportar el incidente. Previsiblemente, el hombre y su coche habían desaparecido cuando las autoridades llegaron. Más tarde me enteré de que el árbol había sido cortado deliberadamente, un acto que llegó a las noticias debido a su aparente intención maliciosa. Si el extraño hombre fue responsable, siguió siendo un misterio. Desde esa noche no he experimentado nada similar en esa ruta, pero cada noche mientras conduzco a casa, incluso en mis días más agotadores, me encuentro completamente despierto, alerta y vigilante, atormentado por el recuerdo de ese encuentro inquietante en la carretera. Esto ocurrió en una típica noche de viernes cuando, después de mis clases en la universidad, estaba haciendo entregas para DoorDash. Esto lo hacía los fines de semana para cubrir mis gastos de vida, pero esa noche fue diferente. Hubo pocos pedidos y los que hubo pagaban muy poco, básicamente pedidos que eran una pérdida de tiempo. Una hora después, recibí un pedido que parecía decente, aunque estaba a 12,5 kilómetros de distancia. El pago era bueno, pero la ubicación no me convencía. Aún así, era mejor que los pedidos anteriores que pagaban menos, así que sin pensarlo mucho, acepté el pedido, fui al restaurante, recogí la bolsa y comencé a conducir. El GPS indicó que el viaje duraría 30 minutos, el más largo hasta ahora. Al salir del campus había muchas casas, pero después de 20 minutos, solo veía campos abiertos y cultivos. No había casas, solo campos y cosechas ondeando. Empecé a ponerme nervioso, pero pensé que todo estaría bien. En medio de los campos vacíos vi una casa que coincidía con la ubicación del pedido. Supuse que era allí donde debía hacer la entrega. Conduje por el camino vacío y solitario hacia la casa. La extraña tranquilidad del lugar decía mucho. Mientras cruzaba los campos me sentía muy extraño.
Aunque no soy miedoso, sentía una incomodidad inexplicable. Cuando me acerqué a la casa, la única luz era la del porche. Estacioné el coche y preparé la bolsa. Salí y caminé por el pasto hacia el porche. Toqué la puerta y esperé. Miré hacia mi coche, que casi desaparecía en la oscuridad del campo. Pasaron unos momentos y volví a tocar, pero no hubo respuesta. Ni siquiera se oían voces desde dentro. La situación se volvía cada vez más extraña. Las ventanas no mostraban luces y parecían deterioradas. Miré la luz del porche y noté que era una de esas que se recargan con energía solar, lo que significaba que no había nadie en casa para encenderla. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi un coche acercándose por el camino embarrado, deteniéndose justo detrás del mío. Me quedé allí, observando las luces hasta que un hombre salió del coche. Le grité desde el porche preguntando si era su pedido, pero no respondió. Solo se quedó junto a su coche sin moverse ni hablar. Sentí una oleada de adrenalina al darme cuenta de lo aterradora que era la situación. La quietud de la noche me recordó que no había nadie para ayudarme. Estaba atrapado en un campo frente a una casa vacía, con un desconocido. En un momento de pánico, dejé caer la bolsa y corrí hacia la parte trasera de la casa, atravesando el pasto alto. Miré hacia atrás y vi al hombre persiguiéndome como un loco. Corrí más rápido mientras el pasto se hacía más espeso y largo, y mi respiración se volvía pesada. Finalmente, llegué a una carretera y caí de rodillas. La policía me encontró y me llevó para investigar, pero el hombre había desaparecido. Para mi sorpresa, mi coche no había sido robado y la bolsa del pedido seguía en el porche. Esto solo podía significar que sus intenciones eran mucho peores que un simple robo. Otra vez estaba conduciendo tarde en la noche. Estaba regresando a casa. Creo que era alrededor de la medianoche. Para llegar a mi casa, tengo que atravesar unas carreteras de montañas sinuosas y oscuras. Siempre son un poco espeluznantes en medio de la noche, pero esa noche algo más me aterrorizó. Al girar una curva en la carretera tuve que frenar bruscamente. Había una mujer en medio de la carretera con los brazos extendidos en un gesto de detenerse. Estaba bloqueando la carretera. No me gustó la situación, pero no tuve más remedio que detenerme. Cuando mi coche se detuvo, ella se acercó. Hizo un gesto para que bajara la ventana y obedecí. Me pidió un aventón. Según la historia de la mujer, su novio la había dejado atrás. Tuvieron una discusión y él le dijo que se bajara. Aparentemente ni siquiera tuvo la oportunidad de agarrar su bolso. Decía que no podía llamar a sus padres para que la recogieran porque su teléfono estaba en el coche de su novio. Instantáneamente sentí lástima por ella, pero también pensé para mí mismo: ¿por qué tengo que llevarla yo? Luego otro pensamiento se me cruzó por la mente. ¿Y si esto es falso? No había garantía de que lo que me contó fuera remotamente cierto. De alguna manera parecía una historia bien ensayada. Todo estaba cubierto, sin teléfono, sin cartera, y también la razón por la que estaba sola allí. Tenía mis sospechas de que no estaba sola y que su papel era detener mi coche. Sentí que podría haber personas escondidas al lado de la carretera, en los árboles, en los arbustos, esperando su momento. Tal vez me secuestrarían o algo, o tal vez esto era una especie de operación policial encubierta. He visto demasiadas películas para saber que, lo que fuera esto, no parecía legítimo. Ahora ella estaba realmente escalando. Estaba al borde de las lágrimas y suplicándome. Pero su actuación no parecía genuina. Se sentía un poco forzada y estudiada, y poco natural. De ninguna manera podía convencerme de que era una buena idea dejar que esta mujer entrara en mi coche o apagar el motor. Tuve que responder. Traté de rechazarla lo más cortésmente posible. Me sentí como un verdadero idiota, pero algo era sospechoso en la situación. Ella quería mi teléfono. Sabía que era lo único que tenía que me daba comunicación con los demás. Lo necesitaba, pero también, si creía su historia, ella lo necesitaba en ese momento tanto como yo. Era lo único que la sacaría de esa carretera también si no le daba un aventón. Ella no aceptó un no por respuesta. Cuando comenzó a mirar alrededor mientras me gritaba, me di cuenta de que era hora de irme. Supongo que podría haber estado señalando a alguien que no podía ver. No había manera de que le diera mi teléfono. Estaba grabando todo. Pensé que necesitaría video y audio para mi compañía de seguros si algo iba a pasar. Empecé a tocar la bocina y a avanzar lentamente.
Ella se tiró sobre el capó, pero finalmente se soltó. Me alejé y miré hacia atrás en mi espejo retrovisor. Vi que se sentó tranquilamente en medio de la carretera. Parecía que ya estaba esperando al siguiente conductor que pasara. Eso fue otra cosa extraña. Si estuviera en su lugar, al menos intentaría caminar de regreso hacia un pueblo, una ciudad, una casa, lo que fuera. Comencé a preocuparme por el próximo conductor que se acercara. Llamé a la policía y les informé sobre la situación y me dirigí a casa. Al día siguiente, después del trabajo, tomé la grabación y la puse en mi computadora como respaldo por si alguna vez me la pedían. Hablé con mi novia sobre esto y ella me odiaba por no haber recogido a esa mujer. Estaba tan enojada conmigo. Fui acusado de ser inhumano y de ser simplemente cruel, pero sigo defendiendo mis acciones. No valía la pena arriesgar mi vida. El riesgo era demasiado grande. Lo hecho está. No me importa si me consideran cruel o incluso cobarde. Yo estuve allí y nadie más que esa mujer sabe mejor que yo sobre esa situación. ¿Qué campo minado de situación fue? Tenía 29 años cuando ocurrió este espantoso incidente. Era una fría noche de invierno y mi esposo y yo habíamos planeado visitar la casa de sus padres fuera de la ciudad, donde pretendíamos quedarnos por unas semanas. Dadas las largas horas de trabajo de mi esposo, decidimos que sería mejor que yo saliera con nuestra hija de 5 años más temprano en el día, mientras él nos seguiría unas horas después. Salimos a la carretera alrededor de las 3 p.m., y no pude evitar sentirme confiada de que llegaríamos a nuestro destino sin problemas. Sin embargo, las noches de invierno llegaban rápidamente, y para las 4:30 p.m. ya estaba completamente oscuro afuera. Todavía estábamos a 1 hora y media de la casa de mis suegros y, aunque no tenía un sentimiento particular de presagio, como madre no pude evitar tener preocupaciones rondando en el fondo de mi mente. Estábamos conduciendo por una carretera trasera desolada sin alumbrado público, y la sensación de aislamiento absoluto comenzó a roerme. Sin embargo, traté de sacudirme la inquietud, asegurándome de que llegaríamos pronto a salvo. Después de todo, habíamos conducido esta ruta innumerables veces sin incidentes. A unos 30 minutos de nuestro destino, noté luces intermitentes a lo lejos, 2 luces amarillas parpadeantes en el medio de la carretera, que rápidamente identifiqué como luces de emergencia en un coche. Un sentimiento de temor se apoderó de mí al darme cuenta de que este coche no estaba estacionado a un lado, sino que bloqueaba completamente la carretera. Detuve el coche a unos 25 a 30 metros del vehículo varado, tratando de decidir qué hacer. Una cosa estaba segura. No podía arriesgarme a detenerme para ayudar a estos desconocidos sola, en mis últimos 20 años, con mi hija pequeña. Habría sido imprudente ponernos en peligro. Decidí llamar para pedir ayuda una vez que estuviéramos a salvo. Supuse que cualquier mujer en mi situación priorizaría su seguridad y la de su hijo por encima de todo. Sentada allí, debí haber pasado lo que pareció una eternidad contemplando mi próximo movimiento. Sin servicio de celular, no podía comunicarme con mi esposo o mi suegro. Finalmente, decidí dar la vuelta y regresar, pero no era tan simple. En una carretera de un solo carril, una maniobra de 3 puntos tomaría demasiado tiempo. Justo cuando dudaba, mi espejo retrovisor captó la vista de sombras acercándose rápidamente a la luz de la luna. Estaban a unos 9 metros detrás de mi coche, y a medida que se acercaban me di cuenta de que eran personas aparentemente llevando algo. No podía quedarme más tiempo. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. Puse el coche en marcha y pisé el acelerador. Aunque no era un vehículo de alto rendimiento, respondió lo suficiente como para poner distancia entre nosotros y las figuras que se acercaban. Al pasar, más personas emergieron del borde de la carretera lanzando objetos en un intento desesperado por detenerme. Golpeé a uno de ellos y un proyectil golpeó y agrietó mi parabrisas. Grité por el impacto y mi hija a su vez comenzó a llorar. La tranquilicé lo mejor que pude, pero solo tenía 5 años, y mis palabras hicieron poco para consolarla. Mi único enfoque permaneció en alejarnos de esas personas. Antes de darme cuenta, estábamos llegando a la calle de mis suegros, que tenía una entrada vigilada. Presioné el botón para que nos dejaran entrar, y el personal de seguridad inmediatamente reconoció nuestra angustia cuando respondieron. Nos permitieron el acceso,
y mi suegro nos recibió en la entrada, armado con una pistola. Estaba en lágrimas y mi hija se aferró a su abuela, igualmente angustiada. Una vez dentro, conté todo lo que había sucedido. Mi suegro, ferozmente protector con nosotros, estaba visiblemente enfurecido por el suceso. Repetidamente inquirió si nos habían seguido hasta esa ubicación, pero no podía estar segura ya que no había estado prestando atención a los coches detrás de nosotros. Solo me había enfocado en llegar a la seguridad de su casa. Mis suegros eran conocidos por sus estrictas medidas de seguridad, completas con numerosas armas de fuego y cámaras de vigilancia, tanto dentro como fuera de su propiedad. Examinaron las imágenes de seguridad y notaron un coche pasando repetidamente por la puerta principal, como si estuviera circulando por la zona. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, decidimos contactar a la policía. Lamentablemente nos informaron que no podían asistir porque no se consideraba una emergencia y estaba fuera de los límites de la ciudad. Mi suegro dejó claro que cualquier persona que entrara en su propiedad sería tratada si era necesario, y la policía reconoció sus derechos antes de colgar. Armó a mi suegra y a mí y nos instruyó esperar dentro de la casa mientras él salía a inspeccionar la propiedad. Observamos ansiosamente las cámaras de seguridad y, cuando se acercó a la puerta, el coche regresó. Esta vez se detuvo justo en la entrada, y 2 individuos salieron. Parecían ajenos a la presencia de mi suegro, y comenzaron a empujar la puerta. Como no podíamos escuchar su intercambio, todo lo que vimos fue a mi suegro disparando al aire y gritándoles. Ellos retrocedieron apresuradamente hacia su coche, y se fueron a toda velocidad. Mi esposo llegó 1 hora más tarde, lleno de disculpas por haberme permitido conducir sola. Le aseguré que no era su culpa y que el resultado habría sido el mismo si él hubiera estado con nosotros. Lo más importante era que estábamos a salvo. Unos días después, nos enteramos de que había habido varios robos de coches en la zona. Afortunadamente nadie había resultado gravemente herido durante estos incidentes. Me estremezco al pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera visto a esos individuos acercándose por detrás. Estoy agradecida de que salimos indemnes de esa situación de pesadilla, y desde entonces he decidido no conducir de noche sin la protección adecuada, ya sea mi esposo o un arma de fuego. Mi hobby es dormir en mi coche. Me gusta hacerlo en los días antes de los días festivos. No quiero que la gente me vea usualmente. Si lo hacen, me reportan a la policía. La policía generalmente quiere que me vaya. Si no es la policía, son los jóvenes, que miran por las ventanas de mi coche. Esto hace que elegir un lugar perfecto sea aún más difícil. Fue alrededor del verano del año pasado. Era tarde en la noche y estaba conduciendo tratando de encontrar un lugar decente para dormir. Estaba en una carretera de montaña y vi un desvío hacia lo que parecía ser un edificio abandonado. El viejo cartel oxidado decía que solía ser un observatorio. Vi un camión en el aparcamiento. Él también debe estar descansando, pensé mientras me estacionaba. Perfecto. Había otro camión en el aparcamiento también. Me estacioné lejos de los camiones, en el medio del aparcamiento. Saqué mi teléfono y jugué con él hasta que me dio sueño. Luego recliné el asiento hasta atrás, me cubrí con mi manta y me quedé dormido. Me desperté durante la noche porque tenía la garganta seca. Fui a buscar una bebida en mi bolsa y justo cuando lo hice, escuché una pequeña piedra o algo golpear la parte trasera de mi coche. Miré en mi espejo retrovisor y no había nada allí. Supuse que podría haber sido un insecto o algo así. No es realmente raro. Tomé una bebida y volví a dormir. La segunda vez me desperté porque realmente necesitaba ir al baño. Miré mi teléfono. 4:27 de la mañana. Salí del coche. Esperaba que el observatorio abandonado tuviera un baño, pero no lo tenía. No quería saltar una cerca y andar por ahí en medio de la noche para encontrar uno. Así que encontré un lugar apartado y me alivié. Mientras lo hacía, escuché una de las puertas del camión abrirse y cerrarse. Alguien más estaba despierto. Cuando regresé a mi coche, lo vi allí parado. Parecía tener mi edad y llevaba gafas. «No pudiste dormir anoche, ¿verdad? ¿Estabas asustado por algo?», me preguntó. Lo miré un poco desconcertado y le pregunté qué quería decir. «Entonces no lo notaste», me dijo un poco asustado por su respuesta. Comenzó a explicar que estaba viendo un DVD cuando entré al aparcamiento.
Pensó que era un poco extraño, ya que los camioneros casi exclusivamente usan este lugar para estacionar y descansar. Cuando el DVD terminó, miró hacia arriba y notó a una mujer parada frente a mi coche con las manos en el capó. Dijo que verlo lo asustó. Apartó los ojos de la mujer por un segundo y cuando volvió a mirar, ella estaba en la puerta del conductor. Dijo que cuando ella notó que él la miraba, se agachó al lado del coche. Siguió vigilándome y después de un rato no pudo ver a la mujer. Luego se fue a dormir en la parte trasera de su camión, después de asegurarse de que las puertas estaban cerradas. Pensé que solo intentaba asustarme, así que lo cuestioné. Dijo que si no le creía, que revisara mi ventana por huellas de manos, ya que ella había frotado las manos contra el cristal cuando estaba al lado de mi coche. Vino conmigo a revisar mi ventana para ver si había huellas. No había ninguna. Pensé en ese momento que podría ser una especie de cosa que los camioneros hacían para asegurarse de que los no camioneros no usaran sus lugares de estacionamiento o algo así. Luego fuimos a revisar el capó. Había algo allí esta vez, un pequeño par de abolladuras en la parte delantera del coche. Estaba enfadado. Luego escuché al camionero gritar: «Hey, hay algo peor en la parte trasera, amigo». Había unos arañazos y otra pequeña abolladura como si algo lo hubiera golpeado. Escuché la puerta del otro camión abrirse y cerrarse, y un hombre mayor se acercó. Dijo que la había visto antes. Ella ha estado aquí antes, hizo lo mismo conmigo mi primera noche aquí. Pensé que buscaba compañía, pero nunca dijo una palabra, solo miraba. Pregunté a la gente del lugar sobre ella en un bar en ese camino, y resulta que ella hace esto todo el tiempo, pero solo a los recién llegados al aparcamiento. «Está bien, no te hará daño», dijo el hombre mayor. Miré al otro camionero con sorpresa y me largué de allí. No pude soportarlo. Saber lo oscuro y aislado que estábamos en ese lugar era suficiente para mí. Que alguien llegara a pie en medio de la nada en plena noche solo para molestarme, no había posibilidad.